necesaria para poder cambiar la mirada y muchas veces colaborar en estos dispositivos de apoyo. Todo lo que se refiere a inclusión, ya sea educativa y social, está en la mirada y en la agenda política. Pero hay que no solo reflexionar, focalizar en la inclusión sino educativa, sino ver todas las barreras, los puentes que podemos tener para que esta postura llegue al profundo cambio que necesitamos, ¿sí? Convocando y teniendo valores desde una mirada ética, profesional, los que estamos trabajando en educación, poder aportar ideas y sumar a todo este nuevo paradigma. Valores, prácticas, la política tiene que estar centrada en generar también los recursos económicos para que estos recursos puedan estar presentes y se puedan concretar en la práctica. La normativa están, mencionan los distintos dispositivos y desde dónde se tienen que financiar y fomentar, pero lo que tenemos que tratar es de que esto llegue a la práctica, generar las prácticas, que no quede simplemente, como dice la UNICEF, en un fundamento teórico. ¿Mm? Y cuando hablamos de personas con TEA es lo que actualmente más está desafiando y pone en foco la inclusión. Ahí están las fundaciones de padres, las distintas instituciones trabajando mucho, no solo en la inclusión educativa, sino en la inclusión en el contexto social y cultural, que ellos nos están interpelando constantemente a generar esos recursos materiales o adaptaciones de dislicias, ¿sí? Sino que necesitan adaptaciones cognitivas, intelectuales, de comunicación, para poder participar en los distintos aspectos de la sociedad. Lo traigo a acotación que nos habla y nos habla hablar de autismo, ¿sí? Él nos supone una perspectiva dinámica, ¿sí? Él nos habla desde un enfoque ecológico, mirar al sujeto, ¿sí? Desde su entorno, desde su contexto, para trabajar, para generar los distintos recursos. No solo en las personas con TEA, ¿sí? Sino todas las personas con discapacidad, de todas sus participaciones en los distintos contextos, y estos contextos, como decía antes, no se dan aislados, ¿sí? El niño no está solo con su familia en el hogar, sino que asiste a una institución escolar, esa institución escolar tiene vínculo con otras instituciones, ¿sí? Está dentro de un contexto social, político, económico, ¿sí? Y él nos plantea que de los contextos compartidos surgen nuevas y sorprendentes construcciones. Las interacciones que se dan en los distintos contextos nos llevan a pensar en muchas maneras de intervenir y generar las propuestas, ¿sí? Y los puentes para lograr una verdadera inclusión, una inclusión social, no solo educativa, ¿sí? Y él es quien define y habla del microsistema, que sería solo el niño con su mamá, pero a su vez esa mamá sale de vínculo en otro contexto y lo menciona como un mesosistema, y estableciendo vínculos, el exosistema, que a su vez, ¿sí?, excede a su familia, a la institución escolar, se va ampliando con servicios de salud, con lugares de trabajo, con otros entornos familiares, el macrosistema, y ahí entra lo cultural, lo ideológico, que va a ir atravesando todos los sistemas anteriores. O sea que no solo el niño y su familia, sino todo un contexto cultural va a ir marcando la vida de ese sujeto y nos va a dar también la posibilidad desde allí trabajar todo lo que sea la inclusión, ¿sí? En el caso de la UCADE, que trabaja con colectividades, podemos pensar en estas cuestiones socioculturales y desde ahí fomentar culturas inclusivas, como decían ustedes, trabajar en pequeños recursos de apoyo, fomentando la inclusión social, cultural, y todo esto va a estar atravesado por un tiempo también, ¿sí? Y a su vez por leyes, por costumbres, que eso sería el cronosistema.
a medida que va pasando el tiempo entonces nosotros podemos ir incorporando las nuevas ideologías, los nuevos paradigmas, ¿sí? Y así trabajar estos nuevos conceptos y llevarlos a la práctica. Ahí lo amplío, que es el concepto desde la mirada ecológica, ¿sí? De Bronfenbrenner, es el autor que trabaja este concepto. El otro autor que traigo a cotación y que habla, y a ella me voy centrando más en lo que es el TEA, el trastorno del espectro autista, si bien hay autores que hablan de Mari, una condición, perdón que te ¿sí? interrumpa. Vos no estás presentando, o sea, vos estás presentando, pero no estás cambiando la diapositiva, ¿no? ¿O sí? Sí, lo cambié recién fue A mí no me no aparece. pasó. ¿A ustedes les A aparece? ver, Ah, a nos ver que aparece alguien la me avise. portada, entonces. No, no, a mí tampoco, solo me aparece la portada exactamente. A ver, lo vuelvo a compartir. Dale, a ver. A ver, si lo cambié ya 2 veces. Puede Ahí. pasar, puede pasar. Ahora, ahí se ve, ¿se ve? A ver. No estás presentando. ¿No está? Ahí lo voy de nuevo. Ahí vamos de nuevo. A ver, ahí. A ver, se canceló. Ahí ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? No está presentando. Ahí está. ¿No? ¿Ahora sí? Sí, a ver, Sí, intenta cambiar la diapositiva. A ver si se puede. a ver, la pongo a presentación general. Dale, a ver. A ver, ¿la van viendo? Ah, a nosotros no se nos presenta. Por ahí, bueno, déjala, si no, desde el PowerPoint y vas cambiando desde ahí. Ah, porque me parece que cuando A ver, presentas general no. cuando le pongo la presentación general, ahí si lo pongo se ve. Sí, ahí sí. Ahí sí Ahí lo vemos ven. el cambio. Ahí lo dejo ahí, no es lo ideal, pero lo dejamos ahí para que sea Genial. más práctico y no se corte, ¿sí? Buenísimo. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Si voy más rápido me dicen, ahí lo amplío un cachito, a ver. Lo dejo ahí. Bueno, el otro autor y que a ella, como decía, nos vamos centrando más en lo que esté trastorno del espectro autista, Daniel Valdés, que él habla de un continuo dimensional, si en el caso del autismo, igual a los colores, ¿sí? Del arco iris, lo menciona, y gamas variadas. Así que se presentan, son múltiples casos, ¿sí? Que desafían, dice muchas veces, a los manuales, plural y diverso, porque ni un niño y en un sujeto se da de la misma manera. Cuando hablamos de autismo, no es un trastorno generalizado del desarrollo, porque ya no se da en todas las áreas del desarrollo el autismo de la misma manera. Entonces, tenemos que hablar y posicionarnos desde el manual, ¿sí? Estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, que es el que se usa para realizar el diagnóstico más en Latinoamérica. Si bien ya están otros manuales como la CIE-10, que se usa más en la parte de Europa, está la nueva escala que es la CIF, que también aborda al sujeto desde una manera más integral, pero actualmente en todo lo que es evaluación y diagnóstico referente al autismo se sigue usando en nuestro país y más en nuestra zona el DSM-5, es quien nos da los criterios, y les voy a nombrar a continuación las características que tienen estas personas, ¿sí? Ellos tienen dificultades en el área social y de la comunicación, ¿sí? Por eso les decía que muchas veces no necesitamos generar recursos de apoyo desde lo edilicio en sí, desde una estructura arquitectónica, sino que tiene que ver con la comunicación, la interacción. Tienen intereses fijos o comportamientos repetitivos, es decir, que para incluir a estas alteraciones dentro del trastorno del espectro se deben cumplir estos criterios. Se tiene que dar de forma clínicamente significativa, ¿sí? Un déficit persistente en la comunicación y en la interacción social que se manifiesta de las siguientes maneras.
tienen marcadas deficiencias, como dije anteriormente, en la comunicación verbal y en la no verbal, y en la interacción social. ¿Sí? No tiene que ver solo con la comunicación, con el lenguaje verbal, sino también con las formas de manifestar gestos, ¿sí? Para pedir cosas, objetos, y la interacción social se ve muy afectada. Y cuando hablamos de intereses fijos o comportamientos repetitivos, no se refiere simplemente a la ecolalia o repetición en el lenguaje verbal, sino que tienen que ver con intereses, por ejemplo, de algún tema en particular, ¿sí? No solo referidos a objetos. Algunos muchas veces tienen intereses centrados en, por ejemplo, en dinosaurios y persisten en indagar sobre esa área. Eso es lo que nos llama la atención y que es una de las características del autismo, ¿sí? No se centra en un interés que sea llamativo para cualquier persona. Muchas veces para nosotros esa cuestión no es importante y sin embargo para ellos sí, y persiste, tiene que persistir en el tiempo, ¿sí? También la falta de reciprocidad social, esto de por ahí mirar, compartir una sonrisa, ese interés compartido. ¿Mm? Todas estas cuestiones que nosotros lo hacemos automáticamente, quizás en ello no está presente, no se da, ¿sí? Algunos son más empáticos o tienen más empatía que otros, pero generalmente hay mucha dificultad en esa área del desarrollo. ¿Mm? Fracaso al desarrollar y mantener con compañeros relaciones adecuadas al nivel de desarrollo. Y se da justamente por esto, por la dificultad que tienen otros intereses fijos y repetitivos y que les, a la hora de compartir un espacio, ya sea en el espacio escolar, en un espacio cultural, en un espacio de juego, lo limitan. Entonces esas son las características que nos van marcando y que tienen que ver con el trastorno del espectro autista, las más generales, ¿sí? Estos síntomas deben estar presentes en la infancia temprana, aunque no se puedan manifestar por completo. En el autismo tiene que estar desde la infancia temprana y perdurar a lo largo de la vida. No es una característica que va a estar una semana, un mes, no. Hay que observar mucho en detalle y es algo persistente. Y muchas veces, cuando el entorno o el contexto le excedan, es donde nosotros podemos ver que se manifiestan esas características. Y este conjunto de síntomas van a limitar y alterar ese funcionamiento diario que tiene el chico en sus diferentes espacios y contextos de participación. También poder mirarlos desde el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Mirar a este sujeto que está presentando estas características y poder analizarlo desde las diferentes dimensiones que tiene. Poder verlo desde el contexto de relaciones sociales, las capacidades de referencia conjunta que tiene que ver esto cuando toma un objeto, mira y lo comparte con el otro, la comunicación, cómo es su lenguaje expresivo, cómo es su lenguaje receptivo. Todas estas características, si los observamos, nos van a ir ayudando a generar las herramientas y los apoyos en los distintos contextos donde ellos están participando. La anticipación, poder anticipar cada actividad que se pueda hacer, porque ellos necesitan que se las anticipe. Y acá entra lo que más adelante voy a trabajar, todo lo que son las imágenes, ¿sí? Lo ayuda a evocar, a anticipar lo que va a pasar y evita que el niño tenga situaciones de crisis, de angustia. Porque para trabajar todo lo que es el autismo también hay que entender cómo es la memoria, ¿sí? Tienen muchas dificultades en poder evocar lo que va a pasar y también en hacer memoria de hechos o sucesos que han pasado. Por eso es tan importante trabajar con los apoyos visuales, ¿sí? La flexibilidad que tiene que ver con esto de ir, si es necesario, disminuyendo el nivel de exigencia y una actividad, uno que dividir muchas veces en pequeños pasos, ¿sí? Ir trabajando en pequeños objetivos para lograr un objetivo general mayor. El sentido de la actividad,
poder entender qué es lo que va a hacer. Usar ahí, ya sea soportes de imágenes, un lenguaje acorde, ¿sí? Generalmente un lenguaje sencillo, claro, evitar la sobrecarga cognitiva de darle muchas órdenes. Si van a trabajar, supongo, dentro de las colectividades que a veces van a practicar alguna danza, alguna actividad, poder anticiparle con imágenes los pasos a seguir. ¿Mm? Y porque muchas veces ellos pueden responder a órdenes simples, ¿sí? De una palabra a órdenes compuestas por oraciones o a órdenes compuestas por un texto. Entonces, tener en cuenta cómo explicarle cada actividad que se va a hacer para que ellos puedan participar. Y que sean procesos, necesitan ir acomodando, lograr la flexibilidad en proceso, de a poco, hasta que ellos también logren desensibilizar algunas cuestiones y puedan concretarlo, ¿sí? Las competencias de ficción e imaginación, trabajar mucho también todo lo que es la ficción, la imaginación, la representación, la imitación. ¿Mm? La imitación también es uno de los ejes importantes a trabajar con ellos, que por imitación puede ser verbal, puede ser motora, puede ser con objetos, y entonces ellos por imitación también van logrando concretar algunos objetivos y tareas que nosotros les vamos presentando. La suspensión pueden tener también dificultades, esta capacidad de crear significantes. Generalmente es necesario poder trabajar eso y explicar cada uno si voy a trabajar con objetos, si trabajar acá en esta parte mucho con los gestos, ¿sí? Gestos de dame, pedir, señalar, que les ayudan a ellos a poder interactuar en un primer momento en distintos grupos y actividades, ¿sí? Que es la área que más dificultades suelen tener. Tenemos que pensar que ellos pueden tener una regresión, un retraso en el desarrollo, y esto puede ser considerado para cualquier persona con discapacidad, no solo en las personas con autismo, ¿sí? Tenemos un desarrollo típico y que puede haber una desviación, un retraso o una regresión. Entonces, si entre todos conocemos las distintas dimensiones, las distintas áreas en las que puedan presentar dificultades, podemos ir ofreciendo herramientas y quizás ese desarrollo típico que tenga una desviación o está teniendo un retraso, podemos colaborar y mejorar esa trayectoria del desarrollo del sujeto. Y es importante no esperar a la escuela, sino desde todos los ámbitos donde el niño está inserto, poder tener la idea de esto para abordarlo tempranamente y evitar que ese desarrollo sufra una regresión, una desviación o un retraso que ya afecte su participación plena luego en la sociedad. Entonces, por eso es importante conocer y poder tener una noción de cómo podemos colaborar en esta trayectoria de las personas con discapacidad y en su desarrollo. En la Argentina hay una ley nacional de autismo que es la 27.043, y que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA. También plantea la importancia esta de la coordinación y las acciones necesarias para la inclusión en los diferentes niveles educativos, laborales y sociales. No voy a detallar la ley, pero sí hay una ley, y entonces lo que están haciendo ustedes ahora y este trabajo es importante porque está enmarcado en la ley y plantea la participación social de los niños, los sujetos, dentro de todos los contextos, no solo el educativo. Y pensar no solo en la niñez, sino en la adolescencia, en la adultez, en la vida adulta. ¿Cómo podemos colaborar para que estas personas logren un desarrollo integral en todas sus etapas del ciclo vital? Cuando hablamos de autismo tenemos que posicionarnos, y vuelvo a este tema, de personas diversas y que se va a manifestar de diferentes formas. Y que la evolución en cada persona, en cada sujeto, ¿sí? Va diferente.
y también va a depender del contexto y de los apoyos que reciba esta persona. Entonces, tenemos que pensar no en un abordaje único, sino tenemos que pensar en personas distintas, ¿sí? En personas diversas. Y ahí aparece lo que decíamos hoy, el tema de los apoyos. Estos son recursos y estrategias que nos ayudan a promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar social, el bienestar personal, social, individual, al funcionamiento individual de las personas. Según este autor, que es Sherlock, él lo divide en los recursos de apoyo pensados en las distintas dimensiones de las personas, ¿sí? Del bienestar personal. Él habla en pensar en apoyos personales, en derechos, y uno de los apoyos que él menciona también es esto, en la participación social y cultural. Pensar actividades en las cuales ellos puedan participar. Marita, nos Sí, apareció una pregunta de Verónica que sí, dice, sí. ¿y qué hago con la escuela que me pide que cambie al nene a otra escuela? Una escuela que pueda atender a las necesidades de mi hijo. ¿Eso lo contempla la ley nacional? Está en la ley y tenemos resolución, ¿sí? La resolución 311, ¿sí? Las escuelas tienen que generar los recursos y las estrategias para que los niños puedan realizar sus trayectorias escolares. Y está la Convención de las Personas con Discapacidad, y de ahí se desprenden toda la ley de educación, ¿sí? Y las resoluciones referentes a educación inclusiva, que depende de la jurisdicción o provincia, tienen ya otras resoluciones, acordes a lo que es inclusión. Habría que ver el contexto escolar y cómo lo están planteando las instituciones educativas, pero no se le puede negar la inclusión, la inscripción y permanencia a ningún niño. Sí se le puede sugerir un trabajo y un abordaje interdisciplinario, buscar recursos de apoyo, pedir ayuda y trabajar con otras instituciones, ya sean educativas, si hay recursos económicos, pero en el caso de TEA hay una ley nacional que es la que puse, que puedan buscar, y ahí va reglamentando todos los recursos y las estrategias para que los niños sean atendidos. ¿Sí? No sé si le contesté la pregunta. Buenísimo. Creo que quedó bastante claro. Sí, la ley contempla desde la detección y el abordaje temprano hasta lo que es la inclusión educativa y la inclusión en los contextos sociales. Y habla de que el Estado debe generar los recursos, que si bien en la parte del Estado, quizás muchas veces no se llega a las escuelas con los recursos, pero habría que pedir y basarse en la ley. Lo mismo para las obras sociales, las fundaciones o los padres están presentando la ley también para solicitar que cubran los abordajes que necesitan los niños dentro del trastorno del espectro autista. Tiene que tener, sí, evidentemente, un diagnóstico que lo hace un neurólogo o un psicólogo clínico en Argentina, y una serie de requisitos, pero cuentan con una ley y que le va a ir dando los lineamientos para trabajar tanto a las instituciones como el requerimiento de la obra social que tiene que cubrir los abordajes. ¿Sí? Y cuando hablamos justamente de apoyos, ¿sí? Más allá de la ley, en apoyos que podemos generar todos desde los distintos espacios, tenemos que pensar que sean centrados en la persona. Esto es pensar en cada sujeto, ¿sí? Receptivos, que flexibles, ¿sí? Cuando hablamos de flexibles, pueden ser a lo largo de toda la vida que requiera el sujeto, o en un determinado momento quizás ya no requiera de ese apoyo y se los tiene que ir retirando, ¿sí? Activos que generen justamente inclusión social, pensar en apoyos y actividades que ellos puedan participar en las diferentes actividades y fomentar la inclusión social, no solo a lo escolar. Y basados en datos de acuerdo a los resultados personales. Ahí nos lleva a indagar y tenemos que evaluar y ver todas las dimensiones del desarrollo de este sujeto, ¿sí? Y a partir de ahí podemos ver qué
tipo de apoyos necesita. Sí o sí tenemos que mirar al sujeto, evaluar y pensar en los apoyos. Tiene que ser centrados en la persona. No se pueden generar programas generales porque no siempre va a ser acorde a todos. ¿Sí? Pensar en ir haciendo adaptaciones según la persona y según el contexto donde se encuentre. Y muchas veces con eso, y acá vamos a las estrategias que eran lo que por ahí quería hacer, cuando hablamos de trabajar estrategias simples que funcionan, que tienen que ver con el tiempo muchas veces, y poder a ellos explicar el tiempo de una actividad, el inicio, la duración, en qué momento va a terminar. Ahí también se usan los apoyos visuales, ¿sí? Controlar el ambiente. Generalmente, si tienen dificultades sensoriales, tenemos que observar, saber si este niño tiene dificultades auditivas, sensoriales auditivas, donde le molestan los ruidos muy fuertes, a veces les molestan las voces de determinadas personas, y crear un ambiente más calmo para que ellos puedan permanecer y participar, ¿sí? Crear y distribuir una agenda equilibrada, que ellos, si van a participar de alguna actividad, que ellos tengan una idea de los pasos a seguir. La memoria de trabajo la tienen intacta, digamos, pueden organizarse en función a pasos que se le van pautando, así que es importante que ellos tengan una agenda equilibrada de la actividad que van a realizar, ¿sí? Ya sea en la escuela, ya sea en el club, ya sea en el barrio, una actividad barrial o en un centro cultural, que es muy amplios, ¿sí? Y que no perduran mucho tiempo, que ellos puedan tener la noción de lo que va a pasar, ¿sí? Es importante anticipar constantemente que cuando termina una actividad continúa la otra, ¿sí? De manera visual y con un apoyo verbal acorde. Y ahí en esto es simplificar el lenguaje, ¿sí? Un lenguaje claro, sencillo, son muy literales, no usar muchas metáforas, ¿sí? Para que ellos puedan entender lo que se les está planteando. Sitios calmos, en tono positivo, ¿sí? En un tono de voz siempre mirarlo de frente, ¿sí? Generalmente con un tono de voz un poquito fuerte, alto, no exagerado, para que ellos escuchen a la persona a quien le va a dar la actividad que tienen que realizar, y proporcionarles seguridad, ¿sí? De todo lo que va a ocurrir, y eso se logra anticipando las actividades que se van a realizar. Después, esto lo trabaja la doctora Isabel de Paula, que es una española que se dedica que tiene un libro muy importante que habla de la ansiedad en el autismo, y ella habla de lo importante para evitar esas situaciones de ansiedad y de crisis de las estructuraciones. La estructuración, si bien siempre decimos no es bueno ser muy estructurados, con ellos funciona. Ellos necesitan de estructuras y contingencias seguras, sí, que para ellos es un método que le va a dar significado y le posibilita la seguridad y la competencia, ¿sí? La seguridad de lo que va a ocurrir, y evita los momentos de ansiedad y de desorganización que muchas veces pueden tener. Y le posibilita a su vez ir adquiriendo esa flexibilidad, ¿sí? Hay que también adaptar estas actividades y esta estructuración a las necesidades individuales. Hay niños que van a requerir hacer actividades más cortas y bien estructuradas, y hay otros que pueden hacer ya a un tiempo determinado, ¿sí? Que se produzcan dentro de esa actividad por ahí 1 o 2 cambios que no estaban anticipados, y lo van a poder ir concretando sin mayor dificultad. En cambio, otros necesitan que les des 3 o 4 pautas y que se cumpla tal cual, porque eso les genera a ellos una situación de desorganización y afecta su nivel también de tolerancia, de flexibilidad, y generan conductas disruptivas muchas veces. El modo de estructurar o la estructuración es universal y todos lo utilizamos. Generalmente cuando vamos a hacer un acto, alguna actividad académica, alguna actividad escolar, la estructura siempre está presente. Simplemente que en ellos hay que hacerlos más, con más tiempo, ¿sí? Constantemente, y con apoyos visuales generalmente para ayudar a que se puedan concretar. Debe ser comprensible, siempre bien claro y comprensible esa estructuración que le vamos a ir presentando
al sujeto, al niño, porque hasta la vida adulta muchos requieren de estos métodos de estructuración para poder concretar actividades en los distintos ambientes donde están. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, con las personas que están dentro del trastorno del espectro autista, es que ellos tienen muchas cuestiones sensoriales, propioceptivas y vestibulares. Sí, tener muy en cuenta que muchas veces las conductas disruptivas que presentan o las crisis, porque pueden llegar a tener grandes crisis, se deben a estas cuestiones sensoriales que quizás para nosotros pasa desapercibido muchas veces en nuestra vida diaria. Hay casos en que le molesta, como les voy mencionando acá unos ejemplos, la luz del sol, las luces, a veces inclusive en determinadas épocas del año la luz no le molesta de una habitación, otras sí, y ellos empiezan a manifestar esa inquietud. Hay que tener en cuenta todas las cuestiones sensoriales. Y más si pensamos en espacios culturales donde va a haber música, quizás muchas veces evitar esas luces fuertes o esas luces con movimiento, y quizás ese niño, esa persona va a poder participar sin ningún tipo de dificultad. Ahí ya estamos viendo los pequeños recursos de apoyo que le podemos ofrecer. Si esa persona manifiesta una dificultad en esa área, no todas la tienen. Cada niño es diferente, cada persona es distinta. Muchas veces tienen dificultades en la motricidad fina, entonces le cuesta realizar ciertas actividades, si van a trabajar con bailes, con danzas, hay que tener en cuenta, ¿sí?, no solo la motricidad fina, sino la motricidad gruesa, el esquema corporal, ¿sí? Si van a patios de comida, hay muchos que por una cuestión sensorial, y lo van a ver, ¿sí?, van a ir directamente a oler el alimento, la comida, pero eso tiene que ver con lo sensorial, y hay modelos y modos de trabajar y abordar esto con las familias, ¿sí? El tema de las comidas, los objetos, ¿sí? Quizás van a ensayar una danza y tiene que golpear la pandereta y lo va a llevar a la boca porque está con una cuestión sensorial. Entonces poder analizar esas cuestiones y ver cómo trabajar con la familia para que él pueda participar. Y eso se trabaja y se llama desensibilización, y van logrando cambiar estas cuestiones sensoriales. Lleva un tiempo y un proceso, y de eso se ocupa la terapista ocupacional, que tiene las herramientas para poder abordarlo mejor. Algunos tienen problemas con las ropas, y no pasa porque sea un traje, una vestimenta, sino que quizás la etiqueta o la textura de esa determinada ropa, la textura lo molesta, entonces hay que pensar en cambiar de tela o ver qué tipo de material ellos pueden usar, ¿sí? Muchas veces es un tiempo hasta que ellos logran ir incorporando nuevas cuestiones, ¿sí?, sensoriales, y no son tan severas esos déficits, ¿sí? No pueden soportar algunos estar descalzos, caminan de puntillas, ¿sí?, puntas de pie, ¿sí? Tiene pobres habilidades como dije anteriormente, también de motricidad gruesa, que tienen que ver con correr, andar en bicicleta, bailar, seguir ciertos esquemas de baile. No le gusta que le toquen la cabeza, ella le hagan consuelas que tienen que ver con tocar la cabeza, las caricias, el contacto corporal, hay que tener en cuenta, y por ahí no tener cierto cuidado con estas cuestiones. Se resisten a probar nuevas texturas, eso no tiene que ver solo con la alimentación, sino con lo táctil, con la ropa, con los juegos, con distintos elementos, ¿sí? Y eso se trabaja también en pequeños pasos y se va haciendo progresivamente, un día un poquito, otro día un poquito más, lo vamos trabajando para que ellos puedan ir incorporando todas esas cuestiones sensoriales y puedan tolerar más, ¿sí? No es que se lo saca todo, sino que hay que ir trabajando para que ellos puedan incorporar esas nuevas habilidades o esas nuevas particularidades sensoriales. Le duelen determinados sonidos, ahí entramos a la sensibilidad auditiva, al tacto, a que lo toquen, lo acaricien, ¿sí? Y cuando hablamos del auditivo no es solo la música fuerte que a cualquiera, sino a veces sonidos del ambiente, voces de personas también, ¿sí? Muchos tienen dificultad para que le corten el pelo, que le hagan un peinado, que lo peinen, que lo laven, y otros que les gusta también girar, que tienen que ver con una cuestión propioceptiva y vestibular en estos niños, ¿sí? Entonces también ahí es importante tener o generar un rincón, un espacio donde ellos puedan muchas veces
sentarse, hacer sus descargas, ¿sí? Y que esto le ayuda a autorregularse. Entonces también generar un espacio, un rincón donde puedan haber almohadones, una pequeña alfombra, algunos elementos sensoriales con texturas, ¿sí? Que puedan ir a sentarse, a tirarse un ratito, y esto lo ayuda mucho a su autorregulación. Entender que eso no es una mala conducta, necesitan un espacio y un tiempo determinado para organizarse nuevamente, y eso también es uno de los recursos que podemos utilizar, ¿sí? Sillas adecuadas, acordes, si hay niños, ¿sí? Sillas pequeñas que puedan estar bien sentados, que ahí trabajamos todo lo que es lo vestibular. Muchas veces si quedan los piecitos que no tocan el piso, les genera mucha angustia. Entonces, si van a trabajar, no sé, con adultos y niños, pensar en sillas más pequeñas, no todas sillas grandes, para que ellos puedan también estar en ese mismo entorno, ¿sí? Y también colaboramos que los papás puedan ir y hacer otro tipo de actividades con con estos pequeños espacios y recursos. Cuando yo le hablaba de estructurar el tiempo, acá les voy mostrando distintas formas. Acá hay como un reloj, ¿sí? Que se puede poner para marcar las distintas actividades que van, y ellos se van guiando, y le voy marcando. Ellos se dan mucho por lo que es lo visual. Acá hay otra agenda semanal, que esta sí la había hecho yo, porque en qué transporte van a circular o van a ir, porque también eso a ellos le genera mucha ansiedad. Entonces ellos pueden ver la rutina que tienen, ¿sí? Y poder anticipar y obtener esa flexibilidad de la que hablábamos, ¿sí? También cuando hablamos del entorno, ahí yo le decía, lo que le ayuda a las agendas es, le preparamos para las transiciones, ¿sí? Le preparamos para que cuando termina una actividad, viene otra. Eso es lo que ayuda a las agendas visuales, los horarios. Y los ayuda de vuelta a dar significado a los espacios a donde ellos van a ir a estar, a permanecer, a participar. Por eso el entorno tiene que contar con estos apoyos visuales, ¿sí? Usar un lenguaje siempre, y esto lo vuelvo a repetir, claro, evitar la sobrecarga cognitiva. Acá hay otros modelos de agendas, ¿sí? Esto es con imanes, y el otro podemos imprimir, con pictogramas. Hay agendas, por ejemplo, donde marca la rutina de un día, pero en un espacio cultural podemos ir utilizando agendas para marcar qué actividades se van a hacer en esa colectividad o en ese espacio. De acuerdo a la organización de cada uno, pueden ir colocando pictogramas y señaléticas para que estos niños puedan organizarse y participar plenamente de las actividades. Acá hay otro modelo, ¿sí? Esta agenda semanal, y por ahí marcar sábado y domingo, no hago esta actividad, o sábado y domingo voy a participar de mi actividad con mi familia cultural. Cuando no va a suceder, lo tengo que tachar, ¿sí? Es una ayuda visual, y si no sé lo que va a ocurrir, con un signo de preguntas, siempre acompañado de una señalización y un lenguaje del adulto. Otros modos, lo otro que podemos usar son las historias sociales, para explicar las actividades que se van a realizar. La historia social lo que tiene es más descriptivo, sino tantas oraciones imperativas o de órdenes, ¿sí? Le puedo marcar el día con el que voy a realizar la actividad. Esta es una historia social de un cumpleaños, ¿sí? Le anticipa que van a cantar el feliz cumpleaños, ¿sí? Que va a haber una torta, ¿sí? Que va a recibir regalos. Este es un ejemplo, y que van a jugar en el parque. Eso es otro modelo de apoyo visual, que es una historia social. Lo anterior son agendas, donde voy estructurando lo que voy a hacer en un determinado día y en un determinado horario. Después, otros apoyos visuales que pueden colocar en los distintos espacios son uno es este, en los baños, donde se van a lavar las manos, ¿sí? Esto le ayuda mucho para que ellos puedan ejecutar también esta actividad y saber qué se hace en ese determinado lugar. Esto lo podemos usar en los baños,
buscar otro tipo de agendas para los salones, por ejemplo, estar sentado, en silencio. Todo esto ayuda a la organización de estos niños. Este es otro modelo de agenda. Este también es una historia social de una actividad que se va a realizar, donde va marcando los pasos, ¿sí?, de lo que va a suceder. Hay muchos modos de hacer los apoyos visuales. Acá hay otro, cuando vamos a trabajar algo que va a ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, es el cumple, una fiesta de cumpleaños le marco, y cuando no va a ocurrir, también le señalizo de esta forma la imagen. Anticipar lo que no va a ocurrir de esta manera. Después, que podemos a trabajar en la comunidad, ¿sí? Son también con señalécticas. Nosotros acá desde la escuela también empezamos un proyecto de señaléctica urbana, no lo terminamos por el tema de la pandemia. Este año pensábamos retomar, sí logramos hacer en algunos espacios e instituciones públicas. Los pictogramas, las imágenes ayudan no solo a las personas con TEA, sino a las personas que tienen algún tipo de déficit intelectual, personas adultas, ¿sí?, personas que no hablan nuestro mismo idioma. Entonces, con estas imágenes podemos señalizar y ayudar a que estas personas comprendan el espacio y qué se hace en ese determinado espacio o en ese determinado edificio. En España trabajan así, hay en otros lugares que ya tienen con código de barras y le están aplicando con lengua de señas, ¿sí? Entonces está la imagen de barra que lo escanean y se puede ver la lengua de señas donde la persona puede orientarse, y es un recurso de apoyo de comunicación. Acá puse una foto justo de nuestra comunidad donde nosotros pusimos en la plaza, en el hospital, en el correo, en distintas instituciones, y nos queda seguir trabajando, que son las señaléticas para identificar edificios y espacios. Después podemos trabajar con todo lo que es la señaléctica interna en las instituciones y en los distintos espacios culturales, que eso también es un recurso de apoyo que hay que pensarlo en función a cada espacio y contexto, ¿sí? Acá es lo que le decía, ¿sí? Inclusive el chicle, que muchas veces está cuestionado, en los casos de niños con TEA los ayuda a controlar el tema de la ansiedad, ¿sí? Tener objetos para manipular, trabajar la parte sensorial, espacios, ¿sí? Como les dije, con push-up, alfombra, pelotas, por ahí generar pequeños rincones donde ellos puedan ir a estar, ¿sí? Y hacer trabajar toda la cuestión sensorial, la cuestión estimular las descargas para que lo ayuden a autorregularse, ¿sí? Este es un caso de sillas también, que es un ejemplo que estaba circulando, o el tema de ponerle los adaptadores en las patas de las sillas para evitar muchos ruidos cuando hay mucha sensibilidad auditiva. Todos estos recursos de apoyo son algunas ideas, hay muchísimos que podemos ir generando para trabajar todo lo que es la inclusión, no solo escolar, sino social y cultural de las personas con TEA, y no solo las personas con TEA, podemos aplicar a otro tipo de personas con discapacidad. En realidad todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas estos recursos de apoyo, ¿sí? A veces son transitorios y a veces son permanentes. Y es importante conocer y que esto está contemplado en las normativas, y si nosotros podemos llevarlos a cabo, sería una de las principales prácticas inclusivas que podemos realizar ya sea desde el rol docente, desde las distintas instituciones en las que estamos trabajando cada uno. Y para finalizar, yo había buscado, hay una frase que me gusta, y Temple Grandin es una mujer que fue diagnosticada con TEA, y ella pasó un largo proceso hasta que pudo recibir su diagnóstico, y ella es una de las que escribe y nos da pautas, ¿sí?, de esta necesidad de contar con los apoyos, y que si no ella no podría haber realizado ni llegado a la vida adulta y escribir y hacer ella se dedica mucho a lo que es la investigación sobre la vida animal, pero contó con una mamá y con un equipo que la pudo orientar, y ella es quien nos dice, ella dice:
yo soy un pensador visual, no un pensador basado en el lenguaje. Mi cerebro funciona como las imágenes de Google. Nos lleva a revalorizar la importancia de usar las imágenes. Las imágenes no anulan el lenguaje, al contrario, ayudan a evocar el lenguaje, a que esa persona pueda comunicarse. Es otro modo de comunicación, ¿sí? No tenemos que basarnos solamente en el lenguaje oral, lo gestual, ¿sí? También lo visual es una forma y ayuda a evitar crisis y que ellos puedan participar más plenamente en los distintos espacios institucionales, familiares, sociales, deportivos, culturales. Si contamos con estos apoyos, ellos podrían lograr esa inclusión de la que tanto se habla y la que tanto las normativas no están pidiendo hace mucho tiempo o están escritas, ¿sí? También hay una fundación en Argentina que es la Fundación Brincar, ¿sí? Y que ellos dicen que el mejor apoyo para una persona con autismo es otra persona, ¿sí? Así que entre todos yo creo que podemos ir trabajando y generando estos espacios y estos recursos para que las personas con discapacidad realmente logren esa inclusión social plena y efectiva. Y eso es más o menos lo que iba a compartir en cuanto al autismo. Es muy amplio por cada área del desarrollo y por cada aspecto que les presenté es para trabajar muchísimo. Se desglosa en muchos lineamientos, en muchas formas de abordaje. Pero eso es lo más general y concreto para que no se extienda tanto, que lo pude organizar y pensando siempre en el contexto, ¿sí? En un contexto social, en un contexto cultural, no solo dentro de un salón de una aula. Si alguien quiere consultar algo, si se entendió, si se escuchó, ahí lo dejo de compartir. Marilina, no sé si puedo hacer una pregunta. Sí, ahí voy saliendo del Power así, ¿sí? Igual primero, nada, súper interesante, súper completo. No paraba de tomar apuntes, ¿viste? Todo muy interesante. Y yo te quería preguntar algo que tiene que ver con la dimensión, este enfoque, esta perspectiva de derechos tan interesante que vos planteaste al principio. Esto de pensar a los sujetos como sujetos con derechos, no como, digo, bueno, yo ya creo que soy mayor que muchos que están aquí, pero digo, esto de no pensar la escuela especial como el espacio reservado para el que no puede, como para el que no se puede integrar, sino como una responsabilidad de todos, integrar, incluir y generar y habilitar los espacios, ¿no? Yo te quería preguntar, digo, ¿cómo comunicamos este enfoque? Sobre todo desde el punto de vista social que UCADE lo trabaja tan fuertemente. Digo, ¿cuáles esos 3 tips que no pueden faltar para una comunicación, digo, seria y completa respecto a este enfoque que me parece que a mí me resulta novedoso y muy enriquecedor? Trabajando, yo lo miro desde un concepto que sería comunidades de aprendizaje, ¿sí? No trabajar aisladamente la institución de la escuela especial, la escuela común, trabajar en comunidad y trabajar interactuando entre todas las instituciones, ¿sí? Y generando los espacios de debate, los espacios interdisciplinarios y de aprendizaje en conjunto, porque por ahí se le ve a la persona con discapacidad y la escuela especial. La escuela especial y la modalidad de educación especial es transversal a todos, ¿sí? Tenemos que trabajar en conjunto, escuela especial, comunidad, escuela común, para ir generando las trayectorias educativas para estos sujetos. Quizás un tiempo está en la escuela especial porque necesita o tiene una característica específica, pero luego se trabaja en conjunto y por eso se habla de la inclusión y que pueda continuar su trayectoria en otra institución, ¿sí? En otra institución educativa,
y tenemos que pensar que va a llegar a la vida adulta y que tiene derecho a participar en los distintos espacios culturales y sociales de la comunidad. Entonces, también ir generando redes y trabajando todo lo que es la autodeterminación, la autogestión, la autodirección del sujeto. Lo tenemos que trabajar desde chiquito, desde la escuela, con la familia y con el contexto social. Creo que por ahí trabajamos muy aislado, cada uno dentro de su modalidad o dentro de su institución, es poder generar estas redes, pero es muy difícil lograr la concientización. El espíritu de la convención y comprender en la práctica es lo que nosotros vemos que no se está logrando como se plantea. Lo que vos me decís es complejo. Nosotras trabajamos dentro de una institución de escuela especial, se trabaja con la escuela común, ¿sí? Y es un constante de seguir insistiendo y de que se comprenda cuál es lo esencial en la inclusión, cuál es el espíritu de la convención, que no es centrarlo al niño, al sujeto, sino que tenemos que cambiar las barreras sociales, las barreras institucionales para que ellos puedan participar, ser más flexibles. Cuando yo les planteo trabajar, pensar en reducir luces, en reducir sonido, eso es una barrera social, ¿sí? Una barrera que está en las instituciones. Cambiar algunas estructuras. La escuela fue creada en otro contexto histórico y social, y actualmente seguimos reproduciendo esos modelos, y el mundo actual es otro, tenemos otras demandas, ¿sí? Entonces, y como docentes, ya sea de escuela especial, la escuela salir, lo que hicimos hoy es salir desde una escuela, de un espacio institucional escolar, y poder hablar esto de que se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Y trabajar estas pequeñas herramientas que estamos hablando y que acá faltan muchísimas porque por cada área del desarrollo hay un abordaje muy intenso, son pequeñas herramientas a nivel general que cualquier institución y cualquier contexto lo puede aplicar. Y ahí estamos haciendo esta comunidad de aprendizaje o estas redes interinstitucionales y también centradas y fuera de nuestras comunidades, nuestros contextos de pueblos, de localidades, ¿sí? Yo creo que tendríamos que focalizarnos y abrir un poquito más la cabeza, lo digo yo, y ser más flexibles, ¿sí? Poder, sin miedos, creo que hay mucho, y también mucho desconocimiento, que hay que cambiar estructuras y llevarlas a la práctica. Seguimos, hay muchas normativas, pero en la práctica nos cuesta muchísimo. Nosotros volvemos a reproducir modelos, ¿sí? Y esto de la experiencia, ¿sí? Poder animarnos a experiencias nuevas y a partir de ahí vamos a construir nuevos conocimientos, ¿sí? No sé si se entendió lo que... Trabajar en redes. Ni una institución tiene el conocimiento de todo, sino que todos aprendemos en esta interrelación como habla este autor, ¿sí? ¿Sí? Desde ahí, no tener miedo a interactuar, aprender con el otro y no sobre el otro, ¿sí? Completamente, Marilina, y yo pensaba todas las navidades a las 12, viste, cuando hay mucha pirotecnia, recuerdo Ajá. las campañas de las fundaciones y los grupos de familias que piden por favor que se busque otro modo de festejar, digo, y que eso no signifique una limitación de los derechos de todos de disfrutar del festejo, sino la posibilidad de que todos en serio podamos estar ahí festejando. Recordaba Hay eso. comunidades que ya, sí, hay comunidades, acá nosotros tenemos pirotecnia cero, por ejemplo, ¿sí? Y es otra forma, y así logramos que todas estas personas, que todos podamos participar, y esto está contemplado en la convención. Eso es lo que dice el modelo social, el nuevo modelo, el nuevo paradigma de la discapacidad. Y inclusive lo plantea que muchas de las deficiencias, la discapacidad surge de estas barreras contextuales, de las barreras sociales, no solo del sujeto. Entonces, pensar en eso, en hacer esos pequeños cambios, a veces bajar un poco el sonido, disminuir las luces, pensando en lo que ustedes planteaban, lo cultural, y ellos van a poder participar.
ayudarle con las agendas visuales, con los pictogramas, para que puedan entender qué tipo de actividades se va a llevar a cabo, y van a participar sus familias y todos más plenamente, ¿sí? Porque muchas veces se quedan en sus hogares porque no pueden participar, los papás no pueden salir con estos niños porque les genera mucha angustia, imagínense. Y también si veo un niño que está en una situación angustiante y de crisis, no sobrecargar a la familia, darle ese espacio a que este niño pueda autorregularse y entender que no lo hace por un capricho. Hay algo del ambiente o del entorno que lo afectó, que lo superó, y él no sabe cómo expresarlo, y en el caso del autismo es una de las formas: se tiran al piso, lloran, le producen grandes crisis, ¿sí? Entonces, poder analizar en el momento que ocurre la situación, en el contexto, qué llevó a que ese niño esté en esa situación, y vemos si podemos modificar para que él después pueda estar más calmo y participar como todos sus pares, ¿sí? Y eso no pasa por una escuela, lo podemos hacer todos, no solo dentro de una institución escolar, en cualquier lugar, en cualquier espacio social. Bueno, No y sé lo último si que se digo, porque yo entiende. ya me entusiasmo y quiero preguntarte mil cosas, pero digo, muchas de las cosas que yo veía en el Power que vos presentaste, a mí me hacían pensar que cuántas veces esas cosas, digo, en este caso estamos hablando de TEA, que es un tema específico, pero cómo a veces el mundo podría modificarse para ser más amigable con las niñeces. Porque digo, Sí, a veces hay niños chiquitos en espacios, digo, y no hay espacio para ellos, y no hay no hay cambiadores, espacio. y no No, hay sillitas para ellos. Digo, ¿cómo digo, tenemos que albergar a las niñeces en su diversidad en todos los espacios? Me parece que es como un denominador común de algo que todavía tenemos que seguir trabajando, ¿no? Esto del adultocentrismo, las sillitas, los espacios adecuados. Y bueno, ya es lo sí, último, porque si no me entusiasmo y sigo, pero me sí. parecía muy potente esa idea de pequeños puentes, pequeños ajustes que no significan un esfuerzo titánico, sino que significan pensar un poco antes para albergarlos, eso. Sí, hacer pequeños, yo le decía, un objetivo grande, dividirlo en pequeños objetivos, y a medida que ellos lo van logrando o vamos concretando, se llega al objetivo planteado, al objetivo general que teníamos, ¿sí? Pero a veces hay que hacer un parate y dividir en pequeñas secuencias, en pequeños pasos, y que ellos puedan ir concretando y lo van a lograr, se logra muchísimos cambios. A veces nos apresuramos en que todo salga ya, y quizás ellos necesitan un poco más de tiempo y una forma y una manera de explicar tarea o lo que sea diferente nada más. ¿Sí? Eso es lo que yo planteaba, y no solo a los niños, con todas las personas. Muchas veces nosotros no entendemos cuando nos dan una consigna, entonces volver a replantearnos qué pasa, no centrarlo todo en el otro, ver cómo yo también le planteo a ese otro la actividad, ¿sí? O lo que quiero que se logre. A veces el lenguaje oral expresivo nuestro, el otro no lo recibe de determinada manera, y tengo que volver a explicar en términos más concretos, ¿sí? Más sencillos, o buscar los apoyos visuales, que lo ayudan muchísimo. Gestos también ayudan mucho, ¿sí? Incorporar gestos. Entonces todo eso ayuda a la comprensión de lo que está pasando, de lo que va a ocurrir y de lo que tengo que hacer. ¿Mm? Y darle un tiempo, unos segundos, para que pueda comprender. Bueno, Marita, muchas gracias por esta linda Gracias charla. a todos. Bueno, digo taller de capacitación porque realmente a todos los de colectividades creo que nos viene bien esta iniciativa. Realmente me encantó de que hayas participado. Desde mi parte conozco también a muchas Bueno, colectividades que tienen chicos con TEA. Yo soy de Comodoro Rivadavia y conozco por lo menos 2 colectividades que están trabajando con chicos con TEA y por ahí no saben cómo ayudarlos o cómo involucrarlos en las actividades. Que digamos de a poquito se va haciendo, pero por ahí está bueno esto de la concientización, de la inclusión, de saber de qué sí, manera también
cada uno puede aportar su granito de arena para que estemos en un espacio, digamos, propio y reconfortante. Así que muchas gracias por haber participado en nombre de todo el equipo UCADE. La verdad que Muchas gracias. es una alegría haberte escuchado. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante o por lo menos colaborar, generar un puente más para lograr la inclusión. Gracias. Y gracias también a todos los que Gracias a ustedes. participaron, que son de diferentes partes del país. Bueno, si quieren consultarlo, tienen alguna duda, Mari está como Marita Dickel en Instagram, Sí, así sí. que le pueden consultar a ella cualquier duda. Y gracias a todos, gracias a vos, Marita, por participar. Y nos estamos viendo para la próxima charla, la próxima reunión que tengamos en el cuadro. Bueno, Chao. muchísimas gracias. Ahí estamos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.